Por escrito. Por escrito. Bienvenidos, estamos en Radio Anáhuac, un programa más de Por Escrito, y el día de hoy nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles como siempre. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Hágalo a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, escúchenos y véanos a través de YouTube. Y recuerde que le hago siempre dos atentas invitaciones. Una, que nos siga también y nos escucha a través de Radio Anáhuac, y que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Iba a empezar cantando En el bosque de una china, la chinita se perdió, pero en realidad me gustaría comenzar con una idea que es un lugar que a mí me gusta mucho, sobre todo en el imaginario, y son los lindes, las fronteras, los umbrales. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ya en nuestros pretextos literarios, ¿cuál es el pretexto de hoy? Hoy es un pretexto, la verdad, muy curioso, porque el bosque nos da como pretexto literario muchísimo. Es el espacio de los terrores, es el espacio de las transiciones, es el espacio también de mucho peregrinar, es el espacio donde se dan los peligros, pero también en donde el viaje del héroe toma una dimensión distinta a la del mar. Entonces, hoy vamos a hablar del bosque como pretexto literario. Me gusta todo lo que dices, Ceci. Efectivamente, el bosque tiene tantas características. Una de ellas te puede dar pánico, ¿no? Si pensamos, se me ocurre en Blancanieves. El bosque es un lugar completamente terrorífico en un inicio, pero resultó que todo era parte de su imaginación. Cuando termina ese lapso de terror para en este caso el personaje de Blancanieves, es un lugar hermoso, lleno de animales, de iluminación. Es un lugar que también puede servir de refugio, puede ser un santuario. La naturaleza nos brinda siempre a todos un lugar de tranquilidad, de quitarnos el estrés de la cotidianidad de la ciudad, de las metrópolis. Entonces, puede ser un escenario. Es más, los olores. Uy, Yo sí. siempre he dicho que mi olor favorito es el de tierra mojada, el de bosque. A mí me gusta particular más el bosque que la playa, por ejemplo. Y mira que me encanta la playa, pero me gusta todavía más el bosque. Entonces, es un lugar que tiene muchas aristas y hoy las vamos a abordar a partir de la literatura. Sí, como un lugar que puede ser fascinante y tranquilizador, puede al mismo tiempo ser tan perturbador. Y a mí lo que me gusta, y por eso comenzaba el programa con esta idea de los lindes del bosque. El linde del bosque es justo esa frontera donde el bosque termina. Porque el bosque termina cuando los árboles terminen. Y tiene que cambiar completamente el escenario. Internarse en el bosque, para bien, para mal, con lo positivo, con lo negativo, es cruzar fronteras. Es saber que una vez que entre, no voy a volver a salir igual. Una vez que entre, las cosas van a cambiar y va a haber muchos peligros, muchas transformaciones, y por eso lo podemos catalogar como un umbral. Creo que también vale la pena en el siglo XXI, en nuestros días, hacer la referencia a la ecología. El bosque es este espacio-tiempo en el que la ecología también converge y nos da una posibilidad bastante fuerte, bastante amplia de exploración narrativa. Por supuesto, y creo que todo esto que tú dices ha tenido una evolución porque pues prácticamente desde la Edad Media e incluso desde algunas leyendas previas en las primeras civilizaciones toman al bosque como este espacio al que o te vas a ir a esconder o en el espacio en donde te vas a perder. Pensemos en Hansel y Gretel y los lindos padres que quieren ir a dejar a sus hijos al bosque, ¿verdad? O al que vas a huir porque viene un peligro y entonces el bosque es este espacio que te va a acoger. O también cuando corres como a pedir auxilio al bosque, porque tú dijiste una palabra muy especial, nos vamos a internar en el bosque, como si este bosque fuera un universo distinto, que lo era y que lo sigue siendo, y cómo esto ha ido evolucionando y hoy está muy relacionado
con la poesía ecológica, con la narración ecológica, porque también como nos hemos acabado los bosques. Es que es eso, el famoso verde, ¿no? El color verde que representa la vida y la representa justamente por las plantas, por las hojas. Y qué mejor que los árboles que nos brindan, pues simple y sencillamente el poder respirar aire puro, ¿no? Así de sencillo. Entonces, el bosque representa también la vida para todos nosotros. Otra cosa que tiene el bosque, quizá es uno de los lugares que en su máxima exponencia podría presentarnos lo que es la naturaleza. Una cosa es la vegetación, pero otra cosa son los huéspedes que alberga también, ¿no? Está lleno de animales y tenemos animales que pueden cautivarnos, que pueden ser también maravillosos, desde el cantar de un pájaro que se puede escuchar en todo el bosque, pero también puede ser terrorífico como la presencia de un lobo, de un oso, ¿no? Entonces, la naturaleza también, y esto nos sirve para la literatura, nos sirve para la cinematografía, darnos otro aspecto del terror, no el terror que ya decía yo de Blancanieves, de los árboles moviéndose, del viento. No. Terror de animales que existen ahí y que pueden ser sumamente peligrosos. Entonces, el bosque es un escaparate para cientos de cosas y para temáticas diversas que podemos explotarlos justamente escribiendo. Sí, por supuesto. Estoy pensando en, y tristemente, otra vez en el tema ecológico, estaba pensando en el Amazonas, por todos los incendios que ha habido. El Amazonas probablemente sea más jungla que bosque. No lo tengo demasiado claro, pero en California, en Canadá, en África, recientemente en Australia hubo imágenes abrumadoras de estos animales que buscaban refugio fuera. Están perdiendo su hábitat. A mí me gusta explicarle a los alumnos que la racionalidad es el dominio del hombre sobre la naturaleza. Y cuando dominamos demasiado la naturaleza, se nos va de las manos. Y esta destrucción, este tema ecológico, también por eso, hablando de ecopoética, es una de las posibilidades narrativas contemporáneas. Porque también es cierto, si perdemos los bosques, no solo vamos a perder el pulmón verde, el oxígeno que nos da vida, también podemos perder esa inspiración narrativa. Y un poquito aludir a todo lo que podemos encontrar en un bosque, porque los árboles son quizá la materia prima. Ya mencionaba Raúl a los animales, pero también hay ríos, rocas, plantas que son extrañas porque son venenosas, porque son justo lo que tenemos que buscar es esa planta que cura y todo lo que se puede tejer alrededor del bosque. La verdad es que es uno de los pretextos literarios que más ahora sí que más polarizados pueden darnos historias dramáticas, historias bellísimas, historias de terror y espanto. Y es que lo que sucede con el bosque es que te plantea el reto, es el protagonista, la protagonista frente a la naturaleza. ¿Y qué pasa con el ser humano frente a la naturaleza? O la domina, como acabas de decir, o la extermina, como ha sucedido, o te hermanas con la naturaleza también, y en ese sentido hay una transformación, siempre hay una transformación. El protagonista que domina, el protagonista que se deja dominar, el protagonista que forma parte, y toda esta fascinación de estas historias que pueden ser tanto reales como ficticias, y todos los individuos que logran salir de su estado primigenio en el relato, y la transformación que van a tener es que entonces el bosque se convierte en una fuente justo de transformación. Y el bosque también, dentro de la propia literatura, tiene elementos o otro tipo de personajes que son más de corte ficticio o mitológicos, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en los faunos, desde una perspectiva, pero al mismo tiempo, ¿cuántas historias no hay de brujas en los bosques? Claro. ¿No? Las brujas, por lo general, viven en el bosque, y cuando alguien necesita de su ayuda en muchos cuentos, en muchas obras, van a buscarse, tienen que adentrar al terror del bosque ahora sí, para encontrar esa bruja que les va a dar una fórmula, que les va a dar una manzana, que les va a dar cuantas cosas. Pienso en aquel documental, aquella película de un documental falso que era La Bruja de Blair. Ay, claro. No sé si lo vieron, causó todo un furor en su momento de si realmente vivía una bruja, si estos estudiantes estaban haciendo un documental. Fue muy bueno, el marketing fue extraordinario, y si tú ves la película, estás sin saber la verdad, estás aterrado todo el documental hasta que acaba, y después te enteraste que no fue verdad nada de eso, pero genera
genera precisamente un terror saber que las brujas pueden estar también en los bosques. Sí, ya yo tenía preparado el material de la bruja de Blair porque fue fascinante. Sí nos cautivó a todos, la vimos, no sabíamos qué había pasado. Ese fenómeno ya difícilmente se puede dar en redes sociales pues esto fue un poquito antes, no recuerdo bien qué año, pero finales de los 90. Sí. Y claro, Raúl hace referencia, pero no solo las brujas, estoy pensando en los trolls, aunque hay trolls en las montañas también. Los trolls suelen refugiarse en los bosques, ahí esconden los tesoros. Los unicornios, las ninfas, pensando en dioses, Artemisa, por supuesto, y estoy pensando en Tolkien, Oromé. Oromé es no solo quien encuentra a los primeros nacidos, los elfos, también a los segundos nacidos, los seres humanos, y nacen en los bosques. Y no es poca cosa, no es casualidad, porque el bosque es finalmente ese refugio. Y en casi todas las mitologías hay algún dios, nunca el principal, pero sí siempre un dios que tiene que guardar los bosques y una diosa que además le ayuda en cuestiones de energía y de naturaleza. Pero vamos a dejar hasta aquí el asunto y vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. El bosque nos habla, pero ¿cómo nos comunicamos con el bosque? Y es que, ¿cómo se comunican los árboles? Se ha comprobado que los árboles de un ecosistema, como los bosques, se comunican entre sí. Esto lo logran utilizando diversas redes debajo de la tierra conocidas como micorrizas, las cuales están compuestas por los hongos y las raíces de la arbolada. Esta comunicación se lleva a cabo sin importar si los árboles son de las mismas especies o son diferentes. Pero, ¿de qué hablarán los árboles? Bueno, los árboles hablan, además de compartir de sus recursos vitales, como el agua del subsuelo, se van advirtiendo por dónde hay, o los nutrientes que requieren para crecer, como el carbono, el fósforo, el nitrógeno. También a través de esta red transmiten una información mucho más compleja. Se ha observado que conviven entre sí, estableciendo diversos tipos de relaciones que llegan a formar todo un sistema dentro de los bosques. Este descubrimiento desafía la creencia de que los árboles compiten entre sí para obtener los recursos que necesitan. Todo lo contrario, incluso llegan a advertirse los unos a los otros de las potenciales amenazas, ya que cuando un árbol recibe daños, los otros también han sido afectados y los que todavía no han sido afectados aumentan sus defensas. Entonces podemos decir que los árboles también tienen relaciones entre sí. Un ejemplo de colaboración entre los integrantes del bosque es la existencia de los que se conocen como árboles madre, los cuales son los más fuertes y de mayor edad, además de ser los más conectados dentro de la red. Una de sus funciones principales es de transmitir la información y los recursos vitales a los árboles recién germinados para asegurar su supervivencia y la llegada a la madurez. Los árboles jóvenes que cuentan con un árbol madre tienen 4 veces más posibilidades de germinar y de llegar a ser adultos y estar mejor que aquellos que han sido árboles aislados. Y bueno, ¿cómo fue que se descubrió esto? Estos datos se obtuvieron de una investigación realizada por la Universidad British Columbia, donde se realizaron varios experimentos tomando como base las secuencias de ADN de la flora, por medio de las cuales se logró crear una visualización de la red subterránea y más adelante de la creación de un modelo que imitara dichas redes. ¿Qué nos dicen estos árboles a nosotros? Gracias a estos datos obtenidos en esta investigación, tanto los expertos como el público en general podemos expandir nuestro entendimiento hacia los árboles. Los bosques son mucho más complejos de lo que originalmente se les consideraba y por medio de estos conocimientos podemos darnos una idea de cómo preservarlos y cómo ayudarlos para que crezcan. Por ejemplo, se descubrió que si uno de los árboles madre muere, todo el sistema se vuelve sumamente vulnerable y hasta puede llegar a colapsar, por lo que cuidar a estos especímenes en específico puede hacer más eficiente la conservación de los bosques. Conversaciones. Muy bien.
bien, pues hemos llegado ya a nuestras conversaciones. Mi querida Ceci, y déjame tener una expresión antes de pasarte la pelotita, de ve, búscate un bosque y piérdete. ¿En qué bosque te gustaría perderte, mi querida Ceci? No sé si en el de Sherwood, en Nottingham, no sé, tal vez en el de la Jusco, que también el bosque de la Jusco tiene muchísimas leyendas y de terrores y tal, pero la verdad es que, no sé, a ver, vamos a ver, porque ¿qué es el bosque? El bosque puede ser santuario, el bosque puede ser lugar de cura, el bosque puede ser refugio, pero también, como decía Raúl hace ratito, puede ser amenaza, puede ser un camino. Me gustaría perderme en el bosque del Camino de Santiago, en cualquiera de esos bosques que vas cruzando para llegar a encontrar tu Compostela. Puede ser un laberinto, también puede ser un símbolo de libertad. O sea, Robin Hood estaba ejerciendo, digamos, todas sus fechorías o sus bonanzas, según se vea, en libertad en el bosque, porque ahí también se viven como las fuerzas aliadas. Los malos encuentran sus alianzas, pero los buenos también encuentran sus alianzas. Es una advertencia porque el bosque puede ser peligroso, es una metáfora porque habla de algo que es superior a nosotros, y también vamos a ver un poquito de jugueteo porque la gente que se va a hacer travesuras también se va a hacer travesuras al bosque. Me hiciste pensar, hace no mucho hace algunos meses me fui a quedar a una cabaña acá a la Jusco. Hay un hotel orgánico. ¡Qué padre! Que son puras cabañas y la vista es justamente al Pico del Águila, ¿no? Y está muy padre. Yo realmente no conocía ahí el bosque. Sí es un bosque interesante, la verdad es que sí me fui a dar una vuelta a caballo y todo a conocer. Y muy interesante, muy recomendable. No puedo dar por asuntos comerciales el nombre del hotel, pero está muy interesante. Y lo que preguntaba Juan Carlos, ¿en qué bosque te gustaría perderte? Yo el mejor bosque en el que he estado, que me fascinó, me volvió loco, está en San Francisco, se llama Muir Woods. Es un bosque muy famoso porque todos los árboles que hay son secuoyas, gigantescas, enormes, altísimos. No das crédito cuando estás ahí. Es increíble porque estás a oscuras y al mismo tiempo entran los rayos de luz a pesar de lo alto que son los árboles. Y ese bosque se ha utilizado para muchísimas películas, para muchas películas, justamente por sus características. Entre ellas, El planeta de los simios. Se filmó prácticamente todo ahí. Pero es un bosque de verdad fabuloso. Entonces, si yo me tuviera que perder, me perdería. Hablando de un bosque real. Sí, ¿no? Ese es un buen lugar para perderse. Sí, estoy pensando en algún bosque real, pero bueno, yo me puedo perder en Chapultepec y no le veo tampoco ningún problema. Y pues será bosque de Chapultepec. Topilejo también tiene lo suyo, sobre todo en la parte alta, ¿no? A ver, si fuera un bosque de ficción, yo me perdería en Lothlórien. Ya, yo iba a decir eso. Sin duda alguna, ¿no? Sí. Ahorita hacía referencia Ceci a Sherwood y esta ambivalencia, ¿no? ¿Quién es realmente Robin Hood? Porque además es verdad que tenemos un poco la imagen del zorro de Disney como este personaje muy heroico que roba a los ricos para darle a los pobres. Pero cuando uno se va a la literatura, a las baladas, porque es específicamente una balada, la de Robin Hood, en realidad no hay tal cosa como robarle a los ricos para darle a los pobres. Él es un proscrito. Él está fuera de la ley. Es verdad, hay episodios en los que ayuda a gente, de hecho termina también ayudando a nobles para recuperar su riqueza y por supuesto que él genera riqueza de esas amabilidades. Está el otro personaje que es fundamental, que es el pequeño Juan. Siempre anda rescatando a Robin Hood. Robin Hood no es tan perspicaz, pero es muy carismático y toda su banda está con él, no importa qué pase. Y es muy curioso porque de las baladas que se conservan dos posibilidades de la muerte de Robin Hood. Pero ya en el bosque de Sherwood hay un árbol particular que es donde ellos están, donde guardan sus tesoros y donde, dan juicio. Porque también cuando encuentran nuevos personajes, tiene que ser en ese bosque, tiene que ser en ese árbol donde van a dictar la justicia de los proscritos. Es muy interesante en ese sentido el bosque de Sherwood. Fíjate que me hiciste pensar ya lo lograste, Juan Carlos, me hiciste pensar en el uso
que hace Carlos Fuentes, por ejemplo, del bosque. En una de sus últimas novelas, tal vez no de las mejores, pero la de Laura García, viene en el tren la abuela, que es una abuela alemana, y entonces el tren lo paran a la mitad del bosque los revolucionarios, y entonces raptan a la abuela, porque le quieren quitar los anillos, y entonces ella le dice al revolucionario, sí, me lo vas a querer quitar, pues me vas a tener que cortar la mano, y pácatela, se la cortan sin ningún, digamos escrúpulo. que, sí, sin ningún tipo de misericordia, y se la roba porque era una mujer muy bonita. Entonces la mujer se queda perdida en el bosque con este general revolucionario, y cuando regresa a la casa, regresa una mujer súper transformada, porque regresa una mujer manca, pero regresa una mujer que ya fue a la guerra, con todo lo que eso implica. Entonces sí es una gran transformación del personaje lo que sucede en ese bosque. Ten cuidado con lo que desees, ¿verdad? Pues a ver. Me vas a tener que cortar la mano, pues bueno. Pues ahí tienes. Yo sí quisiera hacer referencia, ya Juan Carlos hablaba hace rato de Lothlórien y particularmente pues por eso creo que hay que hablar de Tolkien en general, hay que hablar del Señor de los Anillos, hay que hablar del Hobbit. Para Tolkien, los bosques eran un escenario sumamente importante. Lo vamos a ver continuamente, así como personajes de los que ya hacía referencia Juan Carlos. Pensé en uno que no todo el mundo conoce, en Tom Bombadil, que tú sí lo conoces, vivía en el bosque. Pienso también en Beor, que también vive en el bosque. Son personajes fundamentales. Obviamente los elfos, Galadriel en este caso, en Lothlórien, son fundamentales. Está Mirwood, ¿no? Que también fue uno de los... de hecho, fue el bosque más importante en la Tierra Media, sobre todo en la Tercera Edad, ¿no? Fue el bosque central. Están los bosques oscuros, los bosques verdes. Bueno, hay un mundo de bosques, de personajes. Yo creo que sería imposible pensar en El Señor de los Anillos, sería imposible pensar en la obra de Tolkien sin la presencia de los bosques, sin los pastores de los bosques, ¿no? De Barbol, por ejemplo, ¿no? Lo de Trevor, todo en inglés. Entonces, son muy importantes esta naturaleza que sí le brinda un sentido diferente a las obras, que sí te brinda un sentido de... Hay bondad en los bosques, hay cierto misterio también detrás de los bosques. Pienso en la leyenda, si lo aterrizamos más a la actualidad, en Pie Grande, por ejemplo, ¿no? Esa leyenda que muchos juran y perjuran que ahí existe Pie Grande, otros que se ríen de esto, pero son leyendas y que le generan una sensación extra cuando estás en los bosques. Yo creo que el bosque es un lugar maravilloso para estar y quien mejor lo ha descrito es Tolkien. Sin duda, y así como Lothlórien puede ser ese lugar al que queremos llegar, el Bosque Negro es al bosque que no queremos entrar en toda la Tierra Media. Quiero hacer alusión a otro bosque en otra de estas grandes obras literarias, y por eso de las primeras, por no decir la primera, el Gilgamesh. Porque Gilgamesh va con Enkidu a el bosque de los cedros. Y aquí ocurren dos cosas. Por un lado, talaron el bosque de los cedros y eso le va a costar la vida a Enkidu. Y no solo eso, sino que además van a vencer a Humbaba, que es el guardián. Así como en Tolkien están los Ents y Bárboles, quizá, si no el principal de ellos, uno de ellos. Haber acometido esta proeza heroica, Gilgamesh y Enkidu, le va a costar la vida a Enkidu. En una de las dos versiones de su muerte es por haber talado el cedro y matado a Humbaba, que los dioses le mandan una enfermedad que lo va a terminar matando. Es muy, muy impresionante. Y también hacer alusión, ¿por qué no? A lo mejor le mandamos dulcecito a Ceci, porque no sé si leyó la obra o solo vio las películas. El bosque prohibido de Harry Potter, donde ocurren también cosas muy interesantes, donde hay centauros, donde hay unicornios y donde nuevamente todo lo que no va a ocurrir a la luz en, digamos, la escuela de Hogwarts, va a ocurrir en el bosque pegado a ella. Híjole, por supuesto, y me haces pensar en esas escenas en donde van caminando por el bosque y de repente se les aparece un Pegaso y se les aparece un unicornio y extienden las alas. Me parece así como que es un momento de iluminación, porque también el bosque es un espacio de iluminación. Dejando un poquito la fantasía, me gustaría acercarme a la obra de Henry David Thoreau, porque él es siempre se le reconoce como poeta, pero también era un excelente ensayista y tiene un ensayo, Walden, La vida de los bosques, que es una de las piezas de ficción de no ficción más célebres de los Estados Unidos,
en el cual él está presentando una tesis muy interesante, en la que los años en las que él vivió dentro del bosque no solamente lo hicieron prosperar, sino que le hicieron darse cuenta que si un escritor de verdad quiere escribir muy bien, debe de estar en contacto con la naturaleza. Y entonces él explica por qué la conexión con el bosque lo hizo escribir mucho mejor poesía, y además lo plantea como una alternativa de vida. A ver, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Y lo que ha sucedido desgraciadamente y sigue siendo megatendencia es que el ser humano se aleje del bosque o se aleje del campo y se vaya a vivir una vida urbana. Y Thoreau dice, es que es al revés, deberíamos de dejar la vida urbana para ir a estar en contacto con la naturaleza. Déjate robo la palabra, mi estimado Raúl, porque iba a hablar de Henri Thoreau, y no solo o específicamente este texto. Conseguí sus diarios editados por Captain Swing, creo que va a ser fascinante explorarlo. Recordemos que es norteamericano, efectivamente él prefirió pisar prisión antes de pagar impuestos. Sí. Dice, a mí me parece completamente inútil, me parece tonto, nosotros podemos vivir de la naturaleza y nosotros estamos aniquilando la naturaleza. Defendió a México en la invasión norteamericana de 1845, y además escribió, se me fue ahorita, la desobediencia civil, basada precisamente en, es el texto que va a tomar Gandhi para poder lograr la independencia de la India. O sea, Henri Thoreau es de verdad un personaje ecológico en ese sentido muy importante. Divido mi comentario en dos. El primero, haciendo alusión a lo que decían de Harry Potter, sí, me acordé muy bien del Pegaso, del grifo también, que ahí se presenta. Son animales bellísimos, ¿no? Los que tenemos ahí. Pero está la contraparte, recordarán la araña gigante, que es, va a sonar muy feo, pero es una copia otra vez de Tolkien, ¿no? El uso de arañas gigantes, pero es un animal recurrente precisamente en la literatura. ¿Cuánta gente no le tiene pánico a las arañas, ¿no? Es así como serpientes, ratas, yo creo que arañas está en ese grupo de animales, ¿no? Ya sé si aquí está toda nerviosa. Le mandamos un saludo también a Andrea, que le tiene pánico a las mariposas. Ay, por ahí, ¿verdad? Pero bueno, ese era uno de los aspectos. El otro, lo que ya comentaban ahorita, el buen escritor debería acercarse a la naturaleza y vivirla y disfrutarla, y como decía Juan Carlos, podemos vivir de los bosques y sin embargo nos los estamos acabando. Y justamente como nos los estamos acabando, pienso en lo siguiente: se están y esto lo estamos viendo, lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver en documentales, nos estamos extendiendo tanto los seres humanos en esta urbanización que al adentrarnos a los bosques les estamos quitando su espacio también a los animales. Sí. Y por eso cada vez vemos a los osos, por ejemplo, en la zona de Estados Unidos, en la zona norte del continente americano, acercándose cada vez más a los basureros, a las casas, porque si tú les quitas su espacio, pues entonces ¿dónde van a estar? Claro. Y entonces esto se presta a accidentes, y como somos los seres humanos, ¿qué hacemos? Le disparamos al pobre oso, ¿no? Entonces, como los lobos mexicanos. Como los lobos mexicanos, que nos los acabamos. Creo que ya volvió como a resurgir un poco la especie, sí, pero se estaba acabando completamente. Y hablando de osos, y hablando de bosques, y hablando de literatura, ¿qué les parece hablar de la obra de A.L. Milne, o Milne, como se pronuncia, que es Winnie Pooh, y el bosque de los 100 acres, ¿no? Esta es una historia que ahorita lo saco a colación porque se está volviendo muy polémico el tema. La obra, la literatura, el cuento infantil, todos lo conocimos, y sobre todo gracias a Walt Disney también, ¿no? Con las películas, con las caricaturas. Sin embargo, no sé si sabían ustedes que ya se venció los derechos de autor de Winnie Pooh. Y actualmente no tarda ya en salir una película que se llama Winnie the Pooh Blood and Honey, Sangre y Miel, que es... Al acabarse los derechos, al vencer, mejor dicho, los derechos de autor, tú ya puedes utilizar la obra de Winnie Pooh como quieras, como absolutamente quieras. Y hay un autor ahí independiente, un cineasta, que va a sacar una película en la que, rápidamente les cuento el argumento, Winnie Pooh y Piglet, estos dos seres adorables, ay, sí, se vuelven ¿qué crees? Están muy tristes porque Christopher Robin, el niño que los iba a visitar, ya se fue a la universidad. Entonces ya no los va a visitar, ya se olvidó de ellos. Y en su enojo se están convirtiendo entonces ahora en unos seres sanguinarios, ¿no? Que van a acabar con todos los seres humanos. Y entonces la historia es una película gore, ¿no? De sangre oscura, de asesinos, de dos animales psicópatas, ¿no? Increíblemente. Entonces fíjate lo que pasa, ¿no? Cómo puedes tergiversar una
una historia linda, infantil, bonita, Chispas. con, te digo, el bosque de los 100 acres y todos estos personajes, ahora hacer una historia de terror, cruda y gore. Wow. Habría que remitirnos a la obra original, me Sí, parece ya Hijo, lozano. eso sí. Bien, ya hablamos brevemente de Caperucita Roja, de Hansel y Gretel, de Ricitos de Oro, de Blancanieves. Todas estas son experiencias de bosque. Hacíamos referencia también, así como estoy obsesionado con el tema del tiempo, el autor que trabajo tiene una siguiente obra que habla sobre la resonancia. Y la resonancia es nuevamente este grito ecológico de cómo podemos conectar con el mundo. Y hay un bosque, en la realidad, el bosque de los suicidas en Japón, el bosque de Oikingahara, en donde la gente va precisamente a perderse, pero a perderse ya de la existencia. Y esto es muy interesante no solo en tema narrativo, literario, sino en un tema en realidad. Hay por ahí algunas películas al respecto también. Y un poquito ya tomando la fantasía, ¿qué pensarían si de repente están en el bosque y encuentran una casa que no tiene puertas? Y una casa en la que está sostenida con patitas de pollo, como la de la bruja Baba Yaga, que parece que esta parte en el imaginario colectivo es una de estas cosas, así como la gran inundación, como el diluvio divino. Hay esta situación de un bosque que no tiene puertas y que se sostiene con patas de pollo en varias culturas. Pues sí, y a mí me da también risa porque el bosque no solamente tiene que ver con este imaginario fantástico, sino también con esta especie de tradición natural en donde el bosque es un santuario para muchas civilizaciones antiguas. Por ejemplo, para los celtas. Para los celtas el bosque era el espacio de sabiduría, y para los celtas, sobre todo, pienso por ejemplo en los irlandeses, pienso en los escoceses, era el espacio donde vivían los duendes. Entonces, ¿quiénes son esos duendes? Son estos seres a lo mejor minúsculos que viven debajo de los hongos, en la humedad, que depende de a qué tradición te acerques, pero generalmente los duendes son como estos zapateros remendones que te ayudan a resolver ciertas cosas, que te ayudan a completar ciertas tareas. Son estos auxiliadores, pero también si te portas mal con ellos, son bien vengativos, entonces hay que tenerle cuidado a los duendes. Me hiciste acordar de David el Gnomo también, por ejemplo, ¿no? Que vivían en el bosque y que son estos gnomos muy estilos que tienen los jardines norteamericanos en Estados Unidos. A mí siempre me han parecido terroríficos. Yo los veo y siento que se van a mover, o sea, esa figurita de pronto te va a voltear a ver. Nunca me han gustado mucho, pero efectivamente tienen los dos lados, los duendes, los gnomos, los chaneques, todo esto, ¿no? Me gustaría rápido, antes de que se acabe el programa, hacer referencia a un libro que yo ya había comentado, no recuerdo en qué programa, que me gustó mucho. Es un libro alemán, una novela alemana del autor Sebastian Fitzek, mejor pronunciado, que se llama Escuela de Sangre, ¿no? Y es una escuela que está en una cabaña en medio del bosque, donde les enseñan a dar caza a los seres humanos. Muy, muy crudo. Que te enseñe Ceci, tiene colección ahí un poquito maliciosa de duendes. Mejor se porta bien Cecilia, con razón. Hacer nada más alusión al hombre que plantaba árboles, de Jan Yono, es un libro bastante pequeño, bastante fácil de conseguir y vale la pena porque es nuevamente acercarnos al tema ecológico. Pero bueno, hemos llegado al final del programa y vamos a despedirlo. Pues yo quisiera agradecer a Ivana Prado, que es la que nos ayudó a confeccionar este guión, y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Lean también la revista en su formato físico, accedan al formato electrónico y vayan a nuestros conversatorios. Nos dará muchísimo gusto verlos por ahí. Y agradecer, ¿no?, a todos los que nos ayudan en la producción de este programa, que sin ellos sería imposible realizarlo. Les agradezco mucho. Yo soy Raúl Sanz. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Diego Lome, a Lalo, a Fabiane Gutiérrez, a Sofía Aranca Mendoza y, por supuesto, a Brandon Hurley por hacer eso posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. El que haya aprendido a hablar con ellos, el que conozca cómo escucharlos, puede aprender la verdad.